Bueno, estamos en Hebreos, vamos a continuar en el capítulo 11, pero antes quería recapitular algo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de aportar, porque ya vamos como en nuestra octava lectura juiciosa juntos del libro de Apocalipsis. Y allí en el capítulo 15 aparece el templo que está en el cielo abierto, donde siempre ha vivido el Padre, donde siempre ha vivido el Espíritu Santo y donde siempre ha vivido el Hijo. Entonces, pensemos un poquito. ¿El Señor Jesús es Dios? Preguntados. ¿El Señor Jesús es Dios o no es Dios? ¿Existía o empezó a existir en el vientre de María? Existía. O sea que era preexistente. El Espíritu Santo le prepara un cuerpo. Muy bien. El Señor Jesús nace, crece, lo asesinan en la cruz del Calvario, es sepultado, al tercer día resucita, está 40 días con los discípulos hablándoles acerca del reino, y dice Hechos 1 que asciende. Ya con la claridad que tenemos hasta acá de Hebreos, entonces pudimos ver lo siguiente, que las cosas en el sistema de Dios se deshacen como se hacen. Es decir, hay un principio en derecho, en el derecho de los hombres, que dicen que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces, Dios, voy a preguntar, ¿instituyó el sacerdocio de Aarón o no lo instituyó? Sí, o sea que está bien que lo haya instituido. Pero, según Hebreos, él abrogó o derogó ese sacerdocio, porque las cosas en los asuntos de Dios se deshacen como se hacen, ¿o no? Entonces, si derogó y abrogó el sacerdocio arónico, ¿por cuál sacerdocio lo cambió? Porque ¿por el cuál? Por el que según el orden de Melquisedec. Bien. Dios estableció en la ley de Moisés y en el sacerdocio de Aarón, estableció que se hacían sacrificios de animales. ¿Lo estableció o no lo estableció? Sí. Muy bien. Como todo eso era sombra, ahora en el nuevo pacto es un solo sacrificio de una vez y para siempre y eterno, que lo hace el Señor Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita ¿el qué? El pecado del mundo. Entonces, ¿abrogó o no abrogó el sacrificio de animales? Los derogó. ¿Y estableció cuál? El que es de una vez y para siempre. Bien. Él estableció Él estableció el templo, porque le ordena construir un tabernáculo a Moisés, le permite construir un templo a Salomón, le permite reconstruirlo a Esdras y Nehemías, le permite construir uno a los judíos en los tiempos de Herodes, el primer Herodes, que duró 40 y pico de años la construcción y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero según Pedro, hay una piedra angular que es Jesucristo, alrededor de la cual se construye la casa de Dios, y entonces el nuevo templo pues somos nosotros, porque Dios habita en este templo que es su iglesia. Entonces, ¿derogó o no derogó el templo hecho por piedras de cantera y por pieles en el tabernáculo? ¿Y estableció qué? El nuevo templo. Muy bien. Entonces, doña Estela, preguntado, entonces, ¿qué sí está vigente? Está vigente el sacerdocio según el orden de ¿quién? Hasta este momento está vigente, y estará vigente hasta que el Señor retorne, porque cuando el Señor retorne en su regreso, ya, Él viene, el tiempo se ha acabado. Está vigente no que el Señor Jesús haya sacrificado cada año, sino que fue de una vez y para siempre ese sacrificio que satisfizo al Padre en esta área de la redención, y todo aquel que en eso crea será salvo y tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque está vigente, ¿o no está vigente? ¿Cierto? Está vigente el templo, pues que somos nosotros como iglesia, y que ha sido todos los creyentes desde que el Señor Jesús estableció que no es un templo hecho de manos de hombres que Dios habita, sino que habita en nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesús resucita, ¿a dónde cree que va a ir? O sea, si Él va representando un sacerdocio según el orden de Melquisedec y está vigente ese sacerdocio necesita ¿qué? Sí. Eso, necesita un templo.
Todo sacerdocio necesita un templo. Pero entonces el Señor Jesús tiene este templo que somos nosotros, vigente, la iglesia, las piedras vivas unidas unas con otras en cada generación, que establece que la presencia de Dios por el Espíritu Santo está con nosotros. Pero ¿a dónde ingresa Él cuando es resucitado y asciende y está sentado ahora a la diestra de dónde? ¿De quién? Del Padre. ¿Dónde creen que vive ese Padre? En ese templo, en el templo que siempre ha existido, el real, del cual Moisés hizo la copia, que era sombra de no solamente lo que era, sino del que ha de venir, porque en ese gran trasteo que terminamos en Apocalipsis 21 y 22, en donde Dios viene a vivir con los hombres, la Nueva Jerusalén, recuerde que es tratada como templo también. Entonces, Estela, porque la pregunta tuya es supremamente importante, en ese templo eterno es donde el Hijo siempre ha estado, ¿correcto? El Padre siempre ha estado, el Espíritu siempre ha estado, y cuando desciende sobre la tierra, cuando hay cielo nuevo y tierra nueva, la Nueva Jerusalén, esa morada de Dios con los hombres. Entonces ahora sí lo que decía Leoncito, en el templo del capítulo 11, ¿quién habló del capítulo 11 ahorita? Julián. No, del templo de las medidas, que se mide. Tú. Ese templo, el capítulo 11 está hablando del templo de la Jerusalén terrenal, que aquellos lo reconstruyen, ¿cierto? Entonces Dios dijo, a ese templo ni nos dejan entrar. ¿Por qué no nos dejan entrar a ese templo? Porque no somos ¿qué? Porque no somos de la raza judía. Porque ese templo, a propósito, el sacerdocio de Aarón era muy limitado, extremadamente limitado. Una de sus grandes limitaciones era que solo era para los judíos, para las 12 tribus de Israel, y para uno que otro gentil o pagano que se circuncidaba para participar en algunos de los ritos que había en ese tabernáculo o en ese templo, pero ni siquiera para participar plenamente. Recuerden que el sacerdocio de Aarón solo era para los levitas. Todo levita es sacerdote, pero no todo sacerdote. Todo sacerdote es levita, pero no todo levita es sacerdote. Aún el ingresar a ese templo en el lugar santo y en el santísimo era solo para los de la tribu de Leví, que eran sacerdotes. A ese tabernáculo ni siquiera el Señor Jesús podía entrar cuando estuvo acá en la tierra, a ese lugar santo y santísimo, porque él no era ¿de qué? ¿De la tribu de qué? De Leví. ¿Era de la tribu de qué? De la tribu de Judá. Muy bien, pero en este sacerdocio que ahora está vigente, que según el orden de Melquisedec, ¿quiénes sí pueden entrar a ese tabernáculo? Todo aquel que en Cristo Jesús ha creído. Entonces, cuando Pedro habla de que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, cuando la palabra real ¿recuerdan o no recuerdan el versículo? Sí. ¿Hemos cantado o no hemos cantado ese versículo? Pero en cierta manera nosotros pensamos que, escuche bien lo que le voy a decir, puede ofender su mente, pero puede sanar su corazón. El asunto es el siguiente, que no se está refiriendo a que usted y yo somos como Megan, que se casó ¿cómo se llama? Con Harry. ¿Sí me hago entender? No, está hablando de que desde luego el Señor Jesús es real, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no está, el énfasis no es ese de que nosotros a la vez que somos una cantidad de principitos y princesitas que se casaron con Harry. No, la idea acá es que es real, porque es que es el sacerdocio vigente, el valedero, el que actualmente es real, porque el de Aarón, aunque fue real, en esta época no puede gozar de la realidad de la administración, porque ya fue abrogado y derogado. ¿Me hago entender? Entonces de ahí sí podemos decir entonces que nosotros somos real ¿qué? Sacerdocio. Cuando usted y yo empezamos a leer Apocalipsis en el capítulo 1 y 2, si mal no estoy, dice, y nos hizo sacerdotes. ¿Por qué? Porque en el orden de Melquisedec, así como él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, resulta que nosotros somos ¿qué? Si él es heredero, nosotros somos ¿qué? Coherederos. Entonces el sacerdocio de en cuanto a calidad para poder llevar gente a este nuevo nacimiento, traerlos de tinieblas a luz admirable, nosotros somos también sacerdocio real, el que está vigente. Y a ese tabernáculo entonces sí pueden entrar
todos los seres humanos, sin importar su nacionalidad, el único requisito es que hayan creído en el nuevo pacto. Sí, era mejor que eso quedara grabadito. Bueno, entonces, claro, Estelita, ¿sí o no? Transparente, nítido. Estábamos en el capítulo 11 y voy a leer los últimos 2 versículos de lo que ya habíamos visto. Estábamos hablando de don Moisés. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Ya leímos Éxodo 14 del 1 al 31. Y es interesante que una vez cruzan los israelitas, el énfasis de nosotros acá es la fe. Recuérdenme, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no estamos hablando de la fe minimizada en la que algunos predicadores y creyentes hicieron del término fe. Fe no es que yo no tenga una cosa y me la imagine hasta que me llegue, y me concentro ahí hasta que llegue. Yo soy un hombre y una mujer de fe hasta que consiga la nevera, para cambiar la nevera porque mi nevera es muy vieja. No, qué triste usar la fe para eso, porque Dios solucionó eso en Mateo capítulo 6 cuando dijo: ustedes no estén afanados por lo que han de comer, lo que han de beber y lo que han de vestir, porque tienen un Padre que está ¿dónde? Y Él sabe que tienen necesidad de esas cosas. La fe que venimos aquí viendo en Hebreos es la fe necesaria para esperar las promesas de Dios, las que Él se ha prometido. Y específicamente en Hebreos capítulo 11 el escritor está hablando de la fe que se necesita para esperar el retorno de Cristo. Así me muera esperándolo, porque recuerden que Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de ¿qué? Muertos. Si me muero creyendo, no hay problema. En su regreso vendré con Él. Y si en el momento en que Él regrese estoy todavía en este cuerpo y vivo, como dice Pablo, pues nosotros no nos adelantaremos a los que resucitaron de entre los muertos y han llegado a esa nube, sino que nosotros también estaremos con ellos si estamos vivos. Entonces, esta fe necesaria para esperar el retorno de Cristo, porque el escritor a los Hebreos está animando a los creyentes que habían creído en Cristo Jesús de entre los judíos hace 2000 años, para que, como en el capítulo 10 nos contó que le habían quitado los bienes, que los habían metido a la cárcel. Vimos por ejemplo en Hechos capítulo 9 que un hombre como Saulo los buscaba para matarlos, los hacía blasfemar, los golpeaba, los mataban, así como hicieron con Esteban por ejemplo. Entonces lo que trata el escritor a los Hebreos es de decirle a los hermanos de hace 2000 años: tranquilos, no se preocupen por lo que les quitaron, no se preocupen por la libertad de la cual los privaron, no se preocupen por el vituperio del cual fueron objeto por aquellos que han escarnecido el nombre de ustedes por haber creído en Cristo Jesús. Eso no es nada comparado con. Entonces lo que le está transmitiendo el escritor a los hebreos, a estos hebreos de hace 2000 años es: vea, así no vuelvan a conseguir las cosas que les quitaron, así se pudran con huesitos y todo en esa cárcel a donde los metieron, así no los vuelvan a recibir sus familiares que que renegaron de ustedes porque creyeron en Cristo Jesús, así en el sacerdocio arónico, que estos que asesinaron al Señor Jesús, entre ellos Anás y Caifás, persistieron tercamente en dejarlo vigente, y ese templo abierto donde Dios ya no estaba, porque Dios ya no estaba ahí desde que en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús, recuerden que lo que ocurrió en el templo, en aquel templo de piedra, se rasgó que de arriba abajo en la cortina, porque ya, punto, el camino estaba abierto por la sangre y el testimonio vivo del Señor Jesús según Hebreos. Entonces la fe aquí cobra toda la dimensión. Entonces podrán decir estos creyentes de hace 2000 años: pero eso es nuevo. No, el escritor a los Hebreos empezó a mostrarles que desde Enoc hay fe, que desde Abel hay fe, que desde Noé hay fe, y nos ha venido pasando hasta llegar a Moisés, y nos muestra que por la fe los israelitas que Moisés sacó de Egipto, por esa fe que también sirve para esperar al Señor Jesús, a todos nosotros que aún ahora, después de 2000 años, nos sirve esta carta cuando la exploramos. Por esa fe que tenían en Dios, pasaron el mar rojo
como si fuera por tierra seca. Esto ya lo vimos. Sin embargo, hay gente que no tiene fe, porque para tener esta fe, escuche bien, no estoy hablando de la fe para conseguir cosas. Créanme, la gente que no es cristiana en cierta manera también tiene fe para conseguir cosas y les va muy bien. Pero la fe de la que estamos hablando acá es la fe que se tiene por creer en Dios. Porque al creer en Dios, en este nuevo pacto que es en Cristo Jesús, somos automáticamente sellados después de haber creído en Cristo Jesús, que es la propiciación del Dios Padre como gracia para la reconciliación con la raza humana. Inmediatamente somos sellados con la persona del Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es la fe, porque recuerden que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces, esta fe es la que sirve para relacionarme con Dios y para llevar a cabo lo que Dios me dice que debo llevar a cabo. A nosotros, los creyentes del nuevo pacto, la fe nos interesa, nos sirve y debe ser aplicada en la esperanza gloriosa e inminente del retorno del Señor Jesús. ¿Aló? ¿Sí me hice entender en eso? ¿Sí o no? Ok, muy bien. Entonces pasaron como por tierra seca. Pero los que no tienen fe, en este caso del Mar Rojo, los egipcios, una vez los egipcios vieron que los israelitas cruzaron como por tierra seca, dijeron: ah, no, pues si ellos lo hicieron, hagámoslo también nosotros. E intentando hacer eso, dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo. ¿Qué era lo que habían hecho los israelitas? ¿Cruzar qué? ¿Como por tierra qué? Ellos pensaron: si ellos lo hicieron, nosotros lo hicimos, lo vamos a hacer. Y se lanzaron a ese mar a hacer lo que ellos hicieron, pero sin tener lo que ellos tenían, la fe. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando los egipcios intentan hacer lo mismo, se ahogaron. ¿Por qué? Porque no tenían el respaldo de Dios, que Dios tiene con aquellos que son de Él. Por lo tanto, todos los egipcios perecieron. Dice la Escritura, como ya leímos, que vieron flotando los israelitas desde la orilla los cadáveres de los egipcios que habían intentado tal situación. Como se trata de avanzar, el escritor a los Hebreos nos tira otro escenario. Ese escenario es ya la misma fe, pero otras personas. La misma fe que habitó en Enoc, porque es la misma fe que habitó en Moisés, la misma fe que habitó en Noé, la misma fe que habitó en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Sara, la misma fe que habitó en José, la misma fe que habitó en los patriarcas, ahora me la traslada a un grupo de personas que encabeza un hombre llamado Josué. Entonces, es la misma fe, porque se relaciona con Dios, las personas son distintas. A lo que quiero llegar es que esta misma fe es la que ahora tenemos nosotros, que somos diferentes como personas a aquellos, pero la fe es ¿qué? La misma fe que ellos esbozaron o esgrimieron para hacer todas estas proezas en nombre de Dios, es la misma fe que ahora tenemos nosotros para esperar el retorno de Cristo, que es el evento, entre otras cosas, más importante que en el que culmina el accionar de la fe. Entonces, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodar los 7 días. Leamos ese pasajito que recordar es vivir. Vayamos por favor al libro de Josué, capítulo 6. Voy a leer en esta interesante versión llamada Biblia del Pueblo de Dios, del doctor Evaristo Martín Nieto. Capítulo 6. Voy. ¿Listos, amigos?
Ok, dice: Jericó estaba fuertemente custodiada contra los israelitas. Nadie salía ni entraba en ella. El Señor dijo a Josué: mira, he puesto en tus manos a Jericó y a su rey. Todos vosotros los combatientes, hombres de guerra, daréis una vuelta alrededor de la ciudad. Así durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas. Qué parecido a 7 ángeles llevando 7 copas del 15, ¿o no? De Apocalipsis. Muy bien, pero no nos metamos por allá. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas delante del arca. El día séptimo daréis 7 vueltas y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando suene el cuerno de carnero y vosotros oigáis, el sonar de las trompetas, todo el pueblo dará con todas sus fuerzas el grito de guerra. Entonces las murallas de la ciudad se derrumbarán y el pueblo la asaltará, cada uno de frente. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca de la alianza, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Y al pueblo le dijo: id y rodead la ciudad, que los armados vayan delante del arca del Señor. Cuando Josué terminó de hablar al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se pusieron en marcha y tocaron las trompetas. El arca de la alianza del Señor iba detrás de ellos. Los armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia iba detrás del arca. Marchaban al son de las trompetas. Josué había dado esta orden al pueblo: no gritéis, no se oiga vuestra voz, no salga de vuestras bocas ni una sola palabra hasta el día en que os diga: dad el grito de guerra, entonces gritaréis. El arca del Señor dio una vuelta a la ciudad, después todos volvieron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó de madrugada y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas de cuerno de carnero iban delante del arca del Señor tocando sus trompetas durante la marcha. Delante de ellos iban los armados y la retaguardia iba detrás del arca del Señor. Marchaban al son de las trompetas. El segundo día dieron también una vuelta alrededor de la ciudad y después volvieron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El día séptimo se levantaron con el alba y dieron 7 vueltas a la ciudad del mismo modo. Solo ese día dieron 7 vueltas. A la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, Josué dijo al pueblo: dad el grito de guerra, porque el Señor os ha entregado la ciudad. La ciudad, con todo lo que hay en ella, será entregada al exterminio en manos del Señor. Solamente quedará Rahab, la prostituta, y todos los que estén con ella en su casa, porque escondió a los exploradores que habían enviado. Y vosotros, ojo con que toméis nada de lo que hay en la ciudad y ha sido entregado al exterminio en honor del Señor, porque eso sería exponer al exterminio el campamento de Israel, acarreándole la desgracia. Toda la plata y el oro, todos los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor, entrarán en su tesoro. El pueblo gritó y las trompetas sonaron. Cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, se puso a gritar con todas sus fuerzas y las murallas de la ciudad se derrumbaron. Entonces el pueblo se lanzó al asalto, cada uno de frente, y la tomaron y entregaron al exterminio todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, incluso a los bueyes, ovejas y asnos, pasándolos a filo de espada. Josué dijo a los 2 hombres que habían explorado la tierra: entrad en la casa de esa prostituta y sacadla fuera con todos los suyos, que se lo habíamos jurado. Los exploradores entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a toda la familia, y los llevaron fuera del campamento de Israel. Después quemaron la ciudad y todo lo que había en ella,
a excepción de la plata y el oro y los objetos de bronce y de hierro que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Josué perdonó la vida a Rahab, la prostituta, y a su familia con todo lo que tenía. Ella vivió con los israelitas hasta el día de hoy por haber escondido a los espías enviados por Josué para explorar la tierra. Josué pronunció este juramento delante del Señor: maldito el hombre que venga a edificar esta ciudad. Pondrá los cimientos sobre su primogénito y sobre su hijo menor levantará las puertas. El Señor estuvo con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Qué maravilloso. Entonces, ¿qué estamos rescatando acá? No la historia de Josué en sí, la fe que portaron. ¿Por qué? Porque ellos obraron de acuerdo con los mandatos de Dios. La fe es lo que nos capacita para poder obedecer a Dios. En nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Con nuestra propia inteligencia es ridículo tratar de alcanzar la inteligencia de Dios. Entonces Dios nos da la fe, y por eso es que vieron esa escena de que durante 6 días dan una vuelta y tocan trompetas, o tocan trompetas y dan una vuelta, en silencio el pueblo. Al 7º día dan 7 vueltas, al último gritan y las murallas ¿qué? Caen. Entonces estas murallas cayeron no por los gritos o porque gritaban muy duro como lo gritaba usted su mamá, sino porque obedecieron cada uno de los actos que Dios les había dado, y ellos obedecieron porque tenían fe en que Dios existía y que era galardonador de los que ¿qué? La Biblia dice eso, ¿no dice ahí en Hebreos 11? Que Dios es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Entonces esta gente agrada a Dios con su fe. Dios obra porque Él es el que tumba los muros. No son los gritos, no son las trompetas, no son las vueltas, son los actos de obediencia que nos capacita Dios a través de la fe que nos ha entregado. 7 días hicieron eso. Entonces lo que ellos obraron fue de acuerdo con el mandato que Dios les había dado. Nuevamente, obrar en fe sin un mandato de Dios equivale a presunción. Soy una persona presuntuosa y presumida si Dios no es el que me ha dicho haga tal cosa. Cuando yo obro supuestamente en fe sin que Dios me haya dicho, aunque las cosas salgan, para Dios no tiene ningún valor. ¿Me hago entender? Entonces, a ese grado de madurez, llamémoslo así, es que quiere llevarlos el escritor de los hebreos a los hebreos de hace 2000 años, porque ya les dijo, no me canso de repetir en el capítulo 5 y 6, de que ellos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, se habían puesto en la posición de tener que tomar leche y no poder ser capacitados en el alimento sólido. Esta clase de fe sí es alimento sólido, a eso es que los quiere llevar. Entonces, fe sin un mandato de Dios es simplemente presunción. Rápidamente, el escritor a los hebreos, porque quiere llegar rápido al capítulo 12, nos habla de precisamente la dama que acabamos de mencionar en el capítulo que leímos, de esta señora Rahab. Miren que Rahab era una mujer consagrada a Dios desde pequeñita, ¿cierto? No. ¿Qué era? ¿Cuál era la profesión? Prostituta. El prostíbulo lo tenía en el muro. El muro era amplio. Esa era su profesión. Pero ¿por qué esta fe de la que estamos hablando puede ser esbozada por una mujer de estas condiciones? Ramera. La Biblia no guarda ningún tapado. Dice que esta señora era ramera. Usted y yo ya sabemos, por leer juiciosamente el Nuevo Testamento una vez al mes, ¿dónde más aparece ella en el Nuevo Testamento fuera de Hebreos? ¿Dónde? Gríteme. En la genealogía del Señor Jesús, en el capítulo 1 de Mateo. La vemos casada con un señor llamado Salmón. De ellos nacieron, está en la línea del Señor. Entonces, ¿dónde más aparece? Aparece, creo que la vimos en Santiago. ¿Recuerdan? Cuando estaba hablando allá en el capítulo 5 de Elías, de Abraham y de la misma Rahab. Pero la fe es lo que tenemos.
esta fe que la relacionó con Dios fue la que la capacitó para salvarse, no solamente ella, sino su papá, su mamá, sus hermanos, y me imagino que algunos clientes bien apercibidos. Entonces dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Como desobedientes se refiere a todos los habitantes de Jericó, porque todos los habitantes de Jericó no eran obedientes. ¿Eran qué? Desobedientes. La única obediente en esa ciudad, ¿quién fue? Rahab, con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Lo de los clientes pues es un chisme mío, porque uno pues se imagina que le digan, oiga, ¿por qué están escondiéndose ahí? Llegó un cliente ese día. No, es que hoy es la toma de Jericó y esta vaina, todo aquí el mundo va a morir. Y oiga, y yo no puedo entrar, ¿cierto? Posiblemente. Esta señora entonces, pero leamos, vamos a Josué, vamos al libro de Josué, ahí retrocedamos al capítulo 2. Miren qué emocionante cómo esta mujer entra en una relación de fe con nuestro Padre Celestial. Recuérdeme a qué es que venimos. Renovar mente. Renovar mente. Y se renueva mente solo con la lectura juiciosa de la palabra abierta con fe. Porque si yo abro la Biblia con fe, sí, es una cosa. Si la abro sin fe, significa que aunque diga que creo en Dios, no tengo relación con Él, porque solo me relaciono con Dios a través de la fe en Dios. Por algo dice que el justo por la ¿qué? Fe vivirá. Muy bien. No están, chicos. Josué capítulo 2, del versículo 1 al 24. Miren qué bonito es. Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín 2 espías con esta consigna: ir a explorar la tierra de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una prostituta llamada Rahab y se alojaron allí. Llegó al rey de Jericó la noticia en estos términos: unos israelitas han venido aquí esta noche para explorar el país. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han entrado en tu casa porque son espías. Pero ella los escondió y dijo: sí, esos hombres vinieron a mi casa, pero yo no sabía de dónde eran. Al oscurecer, cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, los hombres salieron y no sé dónde fueron. Daos prisa, perseguidlos, que seguro los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre las cañas de lino que tenía allí. Los enviados del rey marcharon en su persecución camino del Jordán hacia los vados, y se cerró la puerta después que salieron los que iban en su persecución. Antes de que los espías se echaran a dormir, Rahab subió a la azotea y les dijo: yo sé, miren pues, esto es impresionante. Estos hechos que esta dama va a narrar acá ocurrieron hace muchos años. Va a referirse a hechos de los israelitas en Egipto, va a referirse a hechos de los israelitas luchando con un par de reyes previamente, pero recuerden que en Números 13 y 14 ocurrió algo que desagradó a Dios de parte de los israelitas que salieron de Egipto y les dio el castigo de que iban a rondar por el desierto. ¿Cuántos años? 40. Por cada día de exploración en la tierra de Canaán les iba a cobrar un año por incrédulos. De esa generación solo fueron aceptos a Dios, de los mayores de 20 y tantos años hacia arriba, Josué y Caleb, porque el resto de personas de esa edad perecieron porque habían dicho que sus mujeres y sus hijos serían esclavos en esa tierra. A Dios les agradó eso tanto que lo que era un viaje de mínimo 40 días se les convirtió en un viaje de máximo 40 años, mientras quedaron regados los cadáveres de los incrédulos en ese desierto. Pero Jericó, que existía desde ese tiempo y mucho antes, había llegado el rumor a esa ciudad de que Dios estaba sacando a un pueblo de Egipto que había denominado su pueblo, los israelitas.
que les iba a entregar todas las ciudades de Canaán, entre ellas Jericó. Y durante muchos años los incrédulos de Jericó estuvieron esperando esa invasión. Impresionante. Y resulta que Dios estaba tratando durante esos 40 años con los incrédulos, mejor dicho, creían más los de Jericó que los que habían salido de Egipto. Entonces, mientras se levantaba una nueva generación que sí creía, guiados por Josué y por Caleb, si usted lee el libro de Josué es apasionante, empieza a ocurrir esto. Entonces miren lo que esta señora dice, versículo 8: antes de que los espías se echaran a dormir, Rahab subió a la azotea y les dijo: yo sé que ¿quién? Que el Señor os ha dado esta tierra. Imagínense, estaban esperando para entregársela. Yo sé que el Señor os ha dado esta tierra. Nosotros estamos llenos de miedo. Claro, pero los israelitas venían llenos ¿de qué? De fe. O usted tiene fe o tiene miedo, pero no puede tener las dos cosas. Cuando Dios descubre en un creyente fe y miedo al mismo tiempo, prepara la sala de operaciones. Y dice: esta cosa hay que extirpársela porque esto es una enfermedad terminal. O se muere el paciente o le saco la enfermedad, pero o tiene fe o tiene miedo, pero no puede tener ¿qué? Las dos cosas. Muy bien. Yo sé que el Señor os ha dado esta tierra. Nosotros estamos llenos de miedo y todos los habitantes de la región tiemblan ante vosotros. No eran los de Jericó, eran todos los otros. Y dice: porque hemos oído que el Señor secó las aguas del Mar Rojo. Y ella está hablando como si eso fuera ayer y había sido mínimo 40 años antes. Es impresionante esto. Cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo ante vosotros cuando salíais de Egipto, y cómo habéis tratado a los reyes amorreos de Transjordania, a Sihón y a Og, a quienes exterminasteis. Al oírlo, nos hemos descorazonado ante vosotros, porque el Señor, vuestro Dios, es Dios, tanto arriba en los cielos como abajo en la tierra. Ahora bien, os pido que me juréis por el Señor, que de la misma manera que yo os he tratado bien, así también vosotros trataréis bien a mi familia, y que me deis una señal segura de que dejaréis con vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas. Esta señora, cuando trataba de pedía, hermanos y hermanas, y a todos los suyos, y nos libraréis de la muerte. Ellos le contestaron: con nuestras propias vidas respondemos de las vuestras, con tal de que no nos denunciéis cuando el Señor nos entregue esta tierra. Obraremos contigo con benevolencia. La fe en Dios que ella tuvo la hizo amiga del pueblo de Israel. Entonces, esta escritora de los Hebreos les quiere recordar a los hermanos de hace 2000 años que estaban un poquito desmotivados y tal vez con el peligro de, como les acabo de decir, de volverse a lo que ya estaba derogado. Porque hace 2000 años, cuando se escribió esta carta, el templo de piedra todavía estaba en pie, aunque Dios ya lo había ¿qué? Derogado. El antiguo pacto, ahí seguían administrando los sacerdotes, seguían administrando, aunque Dios ya lo había ¿qué? Derogado. Y estaban los animalitos siendo sacrificados, aunque Dios ya los había ¿qué? Derogado. Estaban haciendo lo que Dios ya todavía había derogado. Entonces, para estos hermanos hebreos que ya habían creído en Cristo Jesús, era muy teso, porque todo lo que se hacía en ese tabernáculo y todo lo que se hacía en ese templo y todo lo que se sacrificaba allí se podía palpar. Para eso no necesitaba fe. Sin embargo, para este nuevo pacto que es en Cristo Jesús, la fe es necesaria, porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. En el nuevo pacto. Correcto. Esa es la claridad que quiere traerles para que no se fueran a deslizar allá. Porque si estos hermanos hebreos de hace 2000 años se deslizaban a ir a llevar otra vez sacrificios allá, era una blasfemia tenaz. Dice que ya no habría sacrificio más por sus pecados. Vale, sería pisotear el nuevo pacto en el que ya habían creído. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Recuerde que todo el Señor Jesús ministra siempre sobre todo esto. El Señor Jesús dijo cuando enviaba a los discípulos: cuando entren a una casa, digan a esa casa: paz a esta casa. Si esa casa es de paz, la paz reposará en los que habiten esa casa. Si no hay gente de paz allí, la paz se volverá
a vosotros. Somos representantes de paz, ¿vale? Y esa paz es la que llevamos y esa paz es la que entregamos. Entonces, ahora el escritor a los Hebreos dice, ¿y qué más digo? Miren qué tan lindo la forma en cómo él se relaciona, con el cariño que él se relaciona con estos creyentes de hace 2000 años. Dice, bueno, ¿yo qué más les digo a ustedes para hablarles de esta fe que ahora les estoy tratando de avivar? Porque el tiempo me faltaría. Y entonces él no solamente tiene testimonios de esta fe en diferentes personas como hemos visto, sino en mucha más. Entonces dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, o sea, lo que sea necesario, según este escritor a los Hebreos, iba a hacer con tal de fortalecer a los creyentes en la fe. Pero todo lo que él está haciendo para avivar esa fe en ellos, lo está haciendo con base en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Miren que ninguna de las historias, no historietas, porque una historieta es algo irreal, de las historias que ha contado, la contó de algún otro libro, de alguna otra experiencia, sino de lo que ellos ya mismos sabían, y es más, escuchaban cada sábado en las sinagogas cuando estaban en el antiguo pacto. Entonces dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría, por ejemplo, contando de Gedeón. Y entonces, yo quería pasar de largo con este señor Gedeón, pero según veo me va a ser como imposible. Vamos a leerlo mejor y usted fórmese la idea de cómo Gedeón llegó a ser un hombre grande en el pueblo de Israel, no por lo hombre que era o lo guapo que era, sino por la fe que tenía. Y vamos a ver que empezó con cero fe. La fe es un patrimonio que Dios nos entrega y que nosotros debemos ir haciendo crecer, ¿vale? Así como dijo que el reino de los cielos es como una semilla, ¿cierto? También dijo que la fe es como un grano de ¿qué? De mostaza. Pero eso no queda granito, una vez se siembra. Eso, la fe se lo comía uno desde adentro, en serio. Jueces capítulo 6. Voy a ir rápido. Y créame que no nos hace daño leer estos capítulos. Póngase su casco virtual para viajar por la fe al momento de Gedeón. Olvídese que está acá en el del este con toda esta tecnología. Vamos a ir hace cientos de años atrás y se me va a imaginar este hecho real que ocurrió. Dice Jueces 6, Josué 6. ¿Quién dijo Jueces 6? Les dije que quedaran de mí hoy, ¿cierto? Josué capítulo 6. Jueces capítulo 6. ¿Saben qué es? Hambre, porque estuve con un hermano durante el tiempo del almuerzo y no me dio almuerzo. Ahí va. Los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor y el Señor los entregó en manos de Madián durante 7 años. Miren el escenario, 7 años bajo un gobierno teso con estos madianitas. La mano de Madián pesó fuertemente sobre Israel. Para escapar de Madián, los israelitas se sirvieron de las cuevas, cavernas y refugios de los montes. Imagínense viviendo en cuevas. Siempre que los israelitas sembraban algo, los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente los atacaban. Acampaban en su tierra, devastaban las mieses de la región hasta cerca de Gaza. No dejaban a Israel medio alguno de subsistencia, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Subían con sus rebaños y tiendas como una nube de langosta y lo destruían todo. Sus camellos eran innumerables. Los israelitas se vieron reducidos a gran miseria por causa de Madián y clamaron al Señor. Cuando los israelitas pidieron al Señor que los librara de Madián, el Señor les envió un profeta que les dijo: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo os saqué de Egipto, de la casa de esclavitud, os libré del poder de Egipto
y de todos los que os oprimían. Los eché de delante de vosotros y os di a vosotros sus tierras, y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No adoraréis a los dioses de los amorreos, cuyas tierras vais a ocupar, pero vosotros no me habéis obedecido. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiezer. Gedeón, su hijo, estaba limpiando el trigo en el lagar para ocultarlo a Madián. Mejor dicho, estaba organizando el trigo en un hueco, entiéndase así, y mirando que no vinieran a quien se lo robara, los madianitas. El ángel del, perdón, ¿cómo es que llaman estos tipos? ¿Los qué? Sí. Bueno. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor esté contigo, guerrero valiente. ¿Ustedes pueden imaginar? Yo creo que Gedeón volvió y dijo, y el ángel le dijo: no, es que es usted. Así empieza uno en este caminar, con un valor. Entonces le dice: el Señor esté contigo, guerrero valiente. Gedeón le respondió: por favor, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Sí o no? Uno siempre, ¿qué me está pasando esto? Así empieza uno. ¿Dónde están todos los prodigios que nos cuentan nuestros padres diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: vete con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de los madianitas. No soy yo quien te envía. Pues es que Dios nunca ha tenido como inseguridad, ¿cierto? Él cuando lo manda a uno es por lo que Él es, no por lo que uno es. Si uno entendiera eso al principio. Bueno, Gedeón respondió: por favor, Señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? ¿No le parece como el mismo gagueo de Moisés? Mi familia es la más humilde de Manasés. Miren pues el concepto: estrato cero, ni a Sisbén llegaba. Y yo soy el último de la casa de mi padre. El Señor le respondió: yo estaré contigo y tú derrotarás a Madián como si fuese un solo hombre. Gedeón le dijo: si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien me habla. ¿Recuerdan esa época que al principio no? Pongámosle una señal al Señor, pongámosle una señal al Señor. Eso es una muestra de falta de fe, ¿correcto? Entonces, pero Dios no tiene ningún problema, porque como nos está criando, dame una señal de que eres tú quien me habla. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva. Él le dijo: aquí estaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue y preparó un cabrito, y con una media fanega de harina hizo panes sin levadura, puso la carne en una cesta y el caldo en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo presentó. Entonces el ángel de Dios le dijo: coge la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta piedra y vierte el caldo. Gedeón lo hizo así. El ángel del Señor tocó la carne y los panes sin levadura con la punta del bastón que llevaba. Salió fuego de la roca y consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Entonces Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor y dijo: ¡ay, el Señor! Me he visto cara a cara con el ángel del Señor. Y el Señor respondió: la paz esté contigo, no tengas ¿qué? Miedo. No morirás. Claro, porque encontrarse uno con el ángel del Señor era, o se moría, en este caso. Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de El Señor es Paz. Este altar está todavía en Ofrá de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el toro gordo de tu padre, el de 7 años, destruye el altar de Baal que tiene tu padre y corta el cipo que está a su lado. Después construirás al Señor tu Dios en la cumbre de este cerro un altar bien preparado. Entonces ofrecerás el toro gordo en holocausto con la leña que habrás cortado. Gedeón tomó consigo 10 hombres de entre sus siervos e hizo como el Señor le había ordenado, pero como no se atrevía a hacerlo de día por miedo a su familia y a la gente de la ciudad, lo hizo de noche. En una fe, ¿ves? Al día siguiente, cuando se levantó la gente de la ciudad, vieron que el altar de Baal había sido destruido, el cipo que estaba junto a él cortado, y el toro gordo había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar, y se preguntaban unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Indagaron, se informaron y concluyeron: lo ha hecho Gedeón, el hijo de Joás.
Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo que lo vamos a matar. ¿Te das cuenta? La fe siempre te genera enemigos, especialmente los de tu propia familia, inicialmente, ¿cierto? Bueno, porque ha destruido el altar de Baal. Fíjate, eran israelitas y adoraban a Baal, y estaban preguntándose por qué Dios estaba bravo con ellos. Y ha cortado el cipo que estaba junto a él. Joás respondió a todos los que estaban con él: ¿os corresponde a vosotros defender a Baal? ¿Sois vosotros los que tenéis que salvarlo? El que tome la defensa de Baal morirá antes de mañana. Si es Dios, se defenderá por sí mismo contra el que ha destruido su altar. Aquel día dijeron a Gedeón, y le dieron el nombre de Jerubbaal, pues decían: que Baal se defienda de él, ya que ha destruido su altar. Entonces, yo le animo a que lea todo este asunto en casa acerca de Gedeón. Avanza hasta el capítulo 8, inclusive hasta el 8:32, léanlo, porque lo que estamos rescatando acá no es a Gedeón, sino la fe que Dios formó ¿en quién? En Gedeón, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, la fe que Dios le da a la humanidad es la misma de la que tiene Gedeón, a la que estaba inculcando este escritor a los hebreos de hace 2000 años, pero también es la misma fe que Dios está inculcando en nosotros hoy en día. ¿Por qué la gente se desanima y se desmotiva con Dios? Porque no se dan cuenta que no tienen fe. La gente tiene intelecto, tiene un concepto de Dios. La persona que no ha nacido de nuevo puede leer inclusive la Biblia equivocándose menos que yo, por ejemplo, al leer. La persona puede inclusive sacar prédicas y bosquejos, hasta enseñarla como Nicodemo, pero si no ha nacido de nuevo, su conocimiento es netamente carnal, infructuoso, proviene de un corazón que no ha sido renovado, regenerado. Pero cuando naces de nuevo, empiezas a anhelar como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, según estamos viendo en la carta primera del apóstol Pedro. Entonces, este Gedeón nos muestra que aunque la fe era la misma, el que tenía ausencia de fe, ¿quién era? Gedeón. Pero Gedeón fue yendo y fue siendo perfeccionado en fe, y por eso es que el escritor a los hebreos habla de Gedeón, habla de otra personita que es Barak. Barak está en Jueces capítulo 4 y capítulo 5, léalo en casa. Créeme que sería demasiado tiempo para dedicarnos a esta persona, sobre todo que tuvo algunos actos que tú y yo no alcanzaríamos a entender, porque pareciera que trató de ofrecer un sacrificio a Dios, en fin, no sé cómo le resultó lo de su hija, pero Barak es mencionado en este capítulo 11 de Hebreos como nombre de fe. Pastor, Señora, que ahí sería un segundito, para que quede aquí. que ese sería uno de los ejemplos donde Dios respalda algo que Él manda hacer, que dijo ahorita, que cuando uno hace una cosa que Dios le manda hacer, no meterse en una cosa que Dios no le manda hacer. Qué bien, definitivamente. Pastora, gracias. Sí, es que con este señor Barak ocurre algo. Resulta que Barak tuvo una gran victoria sobre los enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? Y él, en su emoción por el triunfo, le dijo a Dios de esta manera: lo primero que salga por la puerta de mi casa te lo sacrificaré. ¿Correcto? Yo no sé si él esperaba que saliera la suegra o un acreedor o algo, pero llega y lo que sale es su hija amada, la hija de él, una niña virgen, queridísima, no había matado una mosca nunca. ¿Correcto? Entonces, lo que dice nuestra pastora es real. La aplicación acá es que un hombre como este, que fue un hombre de fe, digamos, lo que cometió un desliz como ese y fue prometerle a Dios algo que Dios no le había pedido, ni entregar una acción que Dios no le había pedido. A mí me parece, inclusive, lea la historia en casa, que la hija ejerció inclusive más fe que el papá, porque cuando se dio cuenta que el papá había ofrecido eso, imagínese un papá que realmente ame a sus hijos, cómo quedaría cuando le salió la muchacha. Pero ella le dijo: no, papá, usted ya le prometió eso al Señor, pues que así sea.
deme un tiempecito, yo pues hago como una fiestecita, una reunión con mis amigas y me despido. Eso fue más o menos lo que hizo, y ella se ofrece en sacrificio a Dios. Por eso les digo que esa es una historia bien interesante. Pero sí, claro que sí, estamos frente al típico caso de una persona que está en ese transcurso de aprender la fe y comete, yo no voy a decir ese error, pero sí por lo menos ese aparente error, porque siempre me ha parecido interesante en la renovación juiciosa del entendimiento que Dios nos ha dado, por lo menos en la lectura de mis 9 capítulos diarios. Cuando llego ahí, siempre me pregunto por qué el escritor a los Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, metió ahí a Barak. Alguna razón tendrá, ¿cierto? Barak está ahí. Luego viene y habla de otra personita que se llama Sansón, y de Sansón, no, estoy equivocado, disculpen, este señor Barak no es el que sacrifica a la hija, es es Jefté, correcto. Uy, qué pena con Barak, donde yo me hubiera muerto y llegaba ya me devuelve, ¿cierto? Pero todo eso que les dije sí es real, pero de Jefté, ¿vale? Jefté significa él abre. Yo creo que cada vez que Jefté iba a abrir una puerta, dice no, que la abra otro. Bueno, Pastor, pero yo también me refería al caso de Gedeón. Sí. Entonces cuénteme. Que Dios lo mandaba a hacer algo y le dijo que hiciera, que le iba a respaldar. Entonces, ¿se dan cuenta? Necesito parar. Que Dios le dijo, hazlo y no tengas miedo porque yo voy a estar contigo. Otra cosa es que él se hubiera marchado. Venga, que eso quede grabado, pastora, porque eso es muy importante. En el caso de Gedeón, Dios le dio unas instrucciones para que realizara una tarea. Distinto es que él se hubiera embarcado solo a ir contra los madianitas, solito, sin el respaldo del Señor. Sí, así es. Dejemos ahí por hoy, por favor. Vamos, pongámonos en pie y oremos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad gloriosa que nos das de abrir paso a paso tu palabra. Te doy gracias por la parte que hoy nos has permitido exponer de la carta que el escritor a los Hebreos levanta, guiado por el Espíritu Santo, para animar la fe de los hermanos de hace 2000 años, que indudablemente hoy nos anima a nosotros. La próxima vez desenredaremos un poquito más el concepto de lo que nuestra pastora quiere que hablemos de Gedeón, lo haremos, desagraviaremos el nombre de Barak y se lo adjudicaremos a Jefté. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén, amén y amén.